hermana Ivonne Ferrer. Bueno, señores, aquí rápidamente con el tema del tiempo, aunque yo quería tratar algunos aspectos que tienen que ver con el tema fideicomiso. Hoy me motivó lo que yo veo que trata como editorial y por algunas informaciones también, algunos diarios respecto a una preocupación enorme que tiene que ver con lo dicho ayer por el presidente sobre el tema de los combustibles, el tema de la inflación, que evidentemente, como hoy lo enfoca el periódico Listín Diario, es una especie de nueva pandemia, y eso nos obliga a ver cómo se cerró, por ejemplo, a nivel global, los precios inflados a nivel mundial en todos los ámbitos. Una inflación promedio que, según el gendarme financiero del mundo monetario, el Fondo Monetario Internacional, publicado en informes recientes con pronósticos y políticas globales, lo han colocado, unas cifras que las han colocado entre 3.6%, o sea, 86% mayor en las comparaciones que ellos hacen con el 2020, año en el que se registró una variación bastante ellos lo colocan en el 1.9% de todos los precios en el mundo. Y de todas las economías avanzadas, claro, en esas comparaciones, Estados Unidos es el país que registró los mayores niveles de inflación en el 2021, porque lo colocan en el 4.3% y en el 20 había sido de 1.2%, y en el 2019, así siguiendo con las comparaciones, estaba en el 2.49%. Lo que significa que fue bastante considerable, ¿no? En términos inflacionarios de esas economías grandes. La inflación en los países que conforman, por ejemplo, en los bloques también de la zona euro, las cifras que arrojan promedio que van cerca del 2.2% en el 2021. Yo estoy hablando de lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, de las cifras que ellos han publicado. A eso me estoy refiriendo, para ver que en la mayoría de los países, el promedio de la mayoría de los países registraron unos niveles de inflación bastante grandes en el 2021, luego que ese 2020, que fue el primer año de la pandemia, habían disminuido porque estaban haciendo una especie de comparación con el año anterior, ¿no? Con el año 2019. Pero, sin embargo, en todo eso, China fue una de las excepciones que registró una variación en los precios. O sea que, en conclusión, esa inflación que en los países, sobre todo en los países pobres, y el impacto que puede tener respecto al tema de la pandemia, haciendo la comparación con esos países de economías bastante fuertes, con depredaciones de monedas locales, que también es parte de los efectos que ha tenido en los precios, el aumento de los costos de producción por la vía, claro está, de la paridad, de la compra, de los fletes, todo eso que nosotros nos han manejado, que lo escuchamos, lo vemos, sabemos el impacto que tiene, pero en detalle y técnicamente nos los han restregado. Todo eso, señores, en estos momentos en el que esas economías mundiales definitivamente parece que iban a entrar en una etapa de recuperación, que no ha sido así, con unos vientos inflacionarios que se expanden, y parece que vamos a tener que afrontar en los meses por venir, con mismo el tema entonces del coronavirus disperso y diseminado en todo el planeta, y con una de las economías más sólidas que se supone que era la de Estados Unidos, también registrando los mayores niveles de inflación, ¿no? En 4 décadas se coloca en un 7% ya en la proyección ahora. El impacto de todo esto, ¿qué podría ser, señores, para economías como la de República Dominicana? El alza sostenida, por otro lado, en el precio del barril del petróleo, los cuellos de botella que también esto implica en todos, con el tema de los contenedores, de los fletes y demás, lo que ha estado ocurriendo en otros países para el combate de la pandemia. República Dominicana no escapa a esa vorágine inflacionaria, definitivamente, no escapa a esa vorágine, mucho más allá de cuáles serán las estrategias que tendrán y los desafíos que tendrá el gobierno frente a todo esto. Entonces, forzar a múltiples medidas políticas monetarias y extraordinarias, que es parte de lo que podría ocurrir como incentivos para minimizar toda esa inflación
importada, pero también con manejos, ¿no? De lo que ha sido el manejo de la economía en nuestro país. Yo creo que son desafíos muy grandes que tenemos nosotros en el porvenir. El presidente Luis Abinader, con un gobierno que no produjo, claro está, la pandemia, tampoco produjo la inflación, pero es un gobierno que viene de economías que ya estaban sosteniendo unas crisis bastante serias. Porque, por supuesto, como siempre repetimos, aquí todas estas crisis en términos económicos, que es de lo que estamos hablando ahora, por supuesto, desde lo simple, porque no podemos ahondar técnicamente, porque economistas no somos, pero sí podemos hacer una lectura de la economía política y el impacto que esto puede tener. Sabemos perfectamente cuál era la situación que arrastraba el país, ¿no? Desde antes. Ahora, también sabemos cuáles eran los discursos y se sabía cuáles eran los desafíos y, por supuesto, cuáles eran las recetas, ¿no? Y cuáles eran las medidas a aplicar más convenientes para la población que en estos momentos, bueno, pues yo creo que ve con mucho pesimismo en el horizonte inmediato cuáles serán las soluciones. Yo no quiero volver a repetir una palabra que a muchos les cae muy mal, pero tengo que, igual como hacemos referencia a la economía a nivel global e incluso las economías más sólidas, más duras, las de los países más desarrollados, que en esos procesos inflacionarios también no han estado exentos, también tenemos que ver los cambios que se han producido, quedándonos ya en países pobres como nuestra región, sin tener que llegar a otras regiones como África, como Asia, sobre todo en América Latina, frente a todo esto, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Ha habido, como consecuencia de todo esto, señores, el tema de las confrontaciones sociales. Ese también es parte de los riesgos frente a las imposibilidades de los gobiernos a buscar respuestas que puedan satisfacer la sobrevivencia con los niveles de dignidad que se requiere humanamente de las poblaciones. Entonces, eso de buscar nosotros, como se habla, de que claro que este gobierno no es el responsable, ni vino integrado, señores, con el tema ni de la inflación, ni vino con el tema del COVID integrado, pero está obligado a procurar respuesta, porque lo otro es sobrevivencia y porque lo otro en muchos niveles y por muchos problemas que ayer planteábamos nosotros aquí como los grandes desafíos a escala planetaria, y hablábamos además del tema de la pobreza, el tema de la ecología, ¿no? Y el mismo tema de la pandemia, a todo eso que obliga, por ejemplo, a los líderes mundiales a producir esos cambios, también con esa presión que desde abajo, frente a esas confrontaciones sociales, como modo de sobrevivencia también, estimula a la población. Yo creo que eso será lo que tendrá que verse y lo que, además de las soluciones necesarias que se busquen para enfrentar la crisis, van a tener que sortear estos gobiernos. ¡Llévatela!